Siempre pensé que las historias de fantasmas eran cosa de películas o de gente que había bebido demasiado. Pero lo que me pasó en 1997, en un pequeño pueblo del interior de Minas, es algo que hasta hoy me quita el sueño. Tenía 17 años en aquella época, y aún hoy, con 44, sigo soñando con aquella noche. Siempre el mismo olor a madera vieja, el mismo sonido de las tablas crujiendo, el mismo frío que parecía venir de dentro de mi propia piel. Mi ciudad era pequeña, de esas donde todo el mundo se conoce. Había un camino de tierra que llevaba a lo que llamábamos Cerro de la Vieja, un lugar lleno de historias extrañas. Decían que en lo alto del cerro había una casa abandonada en la que nadie se atrevía a entrar después del atardecer. Era una casa antigua, de hacienda, con ventanas de madera carcomidas y techo derrumbándose. Ese verano mi grupo de amigos y yo estábamos aburridos. No había mucho que hacer más que andar en bicicleta, jugar fútbol en la calle y contar historias de terror en la plaza. Fue Marcelo, el más valiente de nosotros, quien sugirió: «¿Vamos a pasar la noche en la casa del cerro?». Nadie respondió de inmediato. Era como si hubiera invocado algo solo al decirlo. La idea era estúpida, claro. Pero estábamos en plena adolescencia, queriendo demostrar valor unos a otros. Y así fue como aquel viernes por la noche, los cuatro, yo, Marcelo, Beto y Lucas, agarramos linternas, fósforos, una radio vieja y subimos el cerro. La casa parecía más grande de noche. El cielo estaba despejado, pero las nubes tapaban la luna de vez en cuando, dejando todo aún más oscuro. Las ventanas parecían ojos mirándonos. El viento hacía que la puerta crujiera suavemente. «Si vamos es ahora», dijo Lucas algo nervioso. Entramos. El olor a moho y madera húmeda era tan fuerte que casi me atraganté. La sala principal tenía muebles viejos cubiertos de polvo. Había un cuadro torcido en la pared, el retrato de una mujer de rostro pálido, ojos hundidos y una expresión dura, casi de ira. «Dios nos ampare», dijo Beto encendiendo una vela. «Esa mujer me da miedo». Fue entonces cuando oímos el primer sonido. Un paso, lento, en el piso de arriba. Todos nos quedamos parados, congelados. «Debe ser un animal», susurró Marcelo intentando convencerse. Pero los pasos continuaron, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el entarimado. Decidimos subir. La escalera crujía con cada paso y la sensación era que algo nos observaba desde arriba. Cuando llegamos al pasillo, vimos que todas las puertas estaban cerradas, menos una, al fondo. Una luz tenue parecía salir de allí, pero no había electricidad en la casa. «¿Vamos?», pregunté, pero mi voz casi no salió. Llegamos a la puerta. Dentro solo había un espejo antiguo, ovalado, colgado en la pared. La vela que llevaba Beto temblaba, aunque no había viento. El espejo nos reflejaba a los cuatro, pero algo estaba mal. Había una quinta figura reflejada. Era la mujer del cuadro. Estaba detrás de nosotros. Giramos rápido, pero no había nadie en la habitación. Cuando miré de nuevo al espejo, ella seguía allí, sonriendo. Pero ahora en el reflejo estaba más cerca. Fue en ese momento que la radio vieja que habíamos llevado se encendió sola con estática. Y, en medio del ruido, una voz susurró mi nombre. «André». Casi se me cayó la vela. «Vámonos. Ahora». No lo pedí, lo supliqué. Bajamos corriendo la escalera, pero antes de salir oímos un ruido de algo arrastrándose detrás de nosotros. La puerta principal se cerró sola, y el viento se volvió helado de repente. Logramos salir a la fuerza y bajamos el cerro sin mirar atrás. Pero esa noche, cuando llegué a casa, miré al espejo de mi cuarto. Ella estaba allí, detrás de mí. Al día siguiente pensé que todo había sido solo una pesadilla. Pero cuando fui a cepillarme los dientes y miré al espejo del baño, juro que vi su silueta justo detrás de mí por un segundo. Era como si me hubiera seguido hasta casa. Fui a la plaza a encontrarme con los chicos. Marcelo estaba pálido y Beto no había dormido. «Tío, ¿tú también lo oíste?», preguntó Beto sin rodeos. «¿La voz en la radio?». «Sí», respondí. «No, no solo eso», dijo Marcelo mirando a los lados como si alguien pudiera escucharnos. «Cuando ustedes bajaban las escaleras, yo quedé último, y juro que sentí una mano empujarme. Lucas llegó poco después, con ojeras profundas. Dijo que la radio de su casa se encendió sola durante la madrugada y estuvo chisporroteando por minutos hasta que su madre la desconectó. Fue entonces cuando decidimos que no podíamos dejar eso así. No sé si fue valor o pura estupidez adolescente, pero quedamos en volver a la casa esa misma noche, antes de que el miedo nos hiciera desistir. Cuando el sol se puso, llevamos linternas más potentes y subimos de nuevo el cerro. Esta vez llevamos sal gruesa, crucifijos y una Biblia, porque la madre de Marcelo dijo que aquello no era cosa de Dios. La puerta estaba abierta cuando llegamos. «Yo la cerré ayer», dijo Marcelo con la voz temblorosa. Entramos otra vez. Todo estaba como antes, pero el cuadro de la mujer en la sala estaba en el suelo. El vidrio estaba roto, pero la pintura intacta. Parecía sonreír más ahora.
No me gusta esto, dijo Lucas. Vámonos. Pero entonces oímos un ruido que venía de la cocina, un chirrido lento como si alguien arrastrara una silla. Fuimos hasta allí y realmente una de las sillas de la mesa estaba volteada. Había huellas en el suelo, impresiones de pies descalzos en el polvo. Siguiendo las huellas llegamos a una puerta lateral que daba al sótano. Nunca habíamos bajado allí. Marcelo, claro, fue el primero en empujar la puerta y bajar los escalones. El olor era aún peor, una mezcla de moho con algo podrido. En el sótano había una mesa vieja y un montón de papeles esparcidos. Beto tomó uno y leyó en voz alta. Era una carta fechada en 1934. Si alguien encuentra esto, sepa que ella no descansa. Ella quiere la casa para sí. Ella quiere a nuestra familia. No dejes que vea tu reflejo, o te seguirá a donde vayas. Cuando Beto terminó de leer, el espejo del sótano, un pequeño espejo oval colgado en la pared, se rompió solo, sin que nadie lo tocara. Entonces oímos pasos en el piso de arriba, pero no era un solo paso, era como si varias personas caminaran por la casa al mismo tiempo. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. La puerta del sótano se cerró sola, dejándonos en la oscuridad por unos segundos. Cuando la luz volvió, la silueta de la mujer estaba en la esquina del sótano. No se le veía el rostro, pero sabíamos que era ella. Comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Cuando vimos aquella silueta en la esquina, el pánico se apoderó de nosotros. Lucas dejó caer la linterna y la luz rodó por el suelo, iluminando solo sus pies. No tocaban el suelo. «¡Corran!», gritó Marcelo. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Beto intentó abrir, tiró, pateó, pero nada. La mujer dio 2 pasos más. No oíamos ningún sonido, solo ese silencio que parecía absorber el aire del sótano. Cuando llegó al centro, algo ocurrió. Las cartas en el suelo comenzaron a moverse solas, esparciéndose como si un viento invisible barriera el lugar. Una de ellas se pegó a mi pecho. Era otra carta y en ella estaba escrito con letras casi borradas. Ella necesita un espejo. Así es como regresa. Rompe todos los espejos. Pero ya no había ningún espejo en el sótano, solo el que se había roto minutos antes. Lucas empezó a rezar y fue entonces que ella se detuvo. Quedó inmóvil mirándonos. De repente un sonido agudo llenó el aire, como si alguien pasara una uña sobre una pizarra y la bombilla del techo explotó. Quedamos en completa oscuridad. Fue entonces que lo sentimos. Manos frías tocaron nuestros hombros como si algo nos rodeara. Yo grité, y Marcelo pateó la puerta nuevamente con tanta fuerza que la madera se partió. Salimos corriendo hacia el piso de arriba. Pero la casa parecía diferente ahora, como si hubiera cambiado. Los pasillos eran más largos, las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Llegamos a la sala principal y fue allí donde vimos algo que nos hizo congelar. El cuadro de la mujer, que antes estaba en el suelo, ahora estaba de nuevo en la pared. Solo que ella no estaba sola en la pintura. Nosotros también estábamos allí. Sí, los 4, pintados en el mismo estilo antiguo, con expresiones de terror en el rostro. «Esto no es posible», susurró Beto. La voz de ella resonó por la sala. «Ahora ustedes son parte de la casa». Las puertas se cerraron con estruendo. Las ventanas también. No había salida. En ese momento oímos otro sonido que venía del pasillo. Pasos pesados, lentos de alguien o algo bajando las escaleras. Pero no eran pasos humanos. Eran garras arañando la madera. La figura apareció. Alta, delgada, con el rostro cubierto de sombras y los ojos brillando en rojo. Ya no era la mujer. Era algo peor. Algo que parecía su verdadera forma. Se movió rápido, más rápido que cualquier cosa que yo haya visto. Avanzó hacia nosotros y en el mismo segundo todas las luces de la casa se apagaron. La última cosa que recuerdo es su voz en mi oído, susurrando: «Vas a volver, siempre vuelves». Desperté en medio del camino de tierra, solo. No sé cómo salí de allí. Marcelo, Lucas y Beto nunca más fueron vistos. La policía buscó durante semanas, pero no encontraron nada, ni rastros. A veces todavía escucho la radio encenderse sola por la noche con ese chisporroteo. Y a veces veo su reflejo en el espejo del baño mirándome. Pasaron 10 años. 10 largos años desde aquella noche en el sótano. Me mudé a otra ciudad. Intenté olvidar, intenté seguir con mi vida, pero nunca pude. Los rostros de Marcelo, Lucas y Beto todavía me persiguen en los sueños. El cuadro con nuestras caras sigue vivo en mi mente, como si me estuviera llamando de vuelta. Hace unos meses empecé a escuchar de nuevo ese sonido en la radio. El chisporroteo, la misma frecuencia. Pero ahora había una voz susurrando algo que no podía entender. Parecía el nombre de alguien. Y entonces un día el mensaje se hizo claro. Vuelve, o ellos se quedarán aquí para siempre. Por más que el miedo me consumiera, algo dentro de mí sabía que no podía ignorarlo.
Si había alguna posibilidad de descubrir qué pasó con mis amigos, necesitaba volver. Tomé el coche y conduje de vuelta a ese pueblo olvidado por el tiempo. El camino de tierra parecía aún más largo y desierto. Cuando llegué, vi que la casa todavía estaba allí, extrañamente intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Ningún polvo en las ventanas, ninguna madera podrida. Respiré hondo y entré. El olor era el mismo de antes, una mezcla de madera antigua y moho. Pero ahora había algo nuevo. El sonido de pasos, como si alguien caminara en el piso de arriba. Con cada paso que daba, la casa parecía cerrarse más a mi alrededor, como si me estuviera engullendo. Encontré el sótano exactamente como lo dejamos. Las cartas todavía estaban en el suelo, como si nadie las hubiera tocado desde aquella noche. Pero ahora había algo diferente. Un espejo enorme que no estaba allí antes, ocupando toda la pared. Mi reflejo parecía distorsionado. Mi imagen parpadeaba como si fuera un vídeo defectuoso. Y entonces detrás de mí comenzaron a aparecer los rostros de mis amigos, pálidos, con profundas ojeras y bocas abiertas en gritos silenciosos. Todavía están aquí. La voz resonó detrás de mí. Me giré y la vi, la mujer del cuadro, pero ahora parecía más humana, como si casi estuviera viva de nuevo. «Has vuelto», dijo con una sonrisa lenta. «Ellos te esperaron». Miré de nuevo al espejo y me di cuenta. Mis amigos estaban golpeando el vidrio como si intentaran salir. Toqué el espejo y sentí algo frío tirar de mi mano. «Si entras no podrás salir», advirtió, pero su tono era provocador, como si quisiera que hiciera exactamente eso. La casa comenzó a temblar. Las paredes se cerraron aún más, y de repente vi algo acercándose por el pasillo. La criatura, esa forma alta, delgada, con ojos rojos, estaba de vuelta, pero ahora parecía más grande, más deformada. Corrí hacia la puerta, pero se cerró sola. El sonido de garras arañando el suelo se acercaba cada vez más. Sin pensar, toqué el espejo nuevamente y fui succionado hacia adentro. Al otro lado ya no había casa. Estaba en un campo oscuro, sin luna, sin estrellas, solo sombras moviéndose, y mis amigos estaban allí, pero no estaban vivos. Sus cuerpos estaban de pie, pero sus ojos vacíos. «No viniste a salvarlos, viniste a tomar su lugar». La voz susurró en mi oído. La criatura apareció a mi lado, y pude ver su rostro por primera vez. No era un monstruo, era una versión de mí mismo. Más viejo, más deformado, con los ojos llenos de odio. «Todo aquel que entra aquí debe pagar el precio. Y ahora es tu turno». La última cosa que recuerdo es sentir algo frío y metálico alrededor de mi cuello, como si cadenas me ataran al suelo. Desperté de nuevo, esta vez en mi cuarto, pero sé que no salí de allí, porque cada vez que miro al espejo ya no veo mi reflejo. Veo a él observándome, esperando el momento justo para intercambiar lugares conmigo. Esa noche, después de que todo ocurrió, me senté horas al borde del camino, mirando al vacío. El silencio del interior era casi ensordecedor. Solo el sonido de los grillos y el viento entre los árboles me recordaban que todavía estaba vivo. Pero en mi cabeza parecía que todo gritaba. Pasé días sin dormir, sin hablar con nadie. Mis padres pensaban que estaba en estado de shock por lo que pasó con mis amigos, y tenían razón, pero no tuve valor de contar todo. ¿Cómo explicas a alguien que vio algo imposible? ¿Algo que no debería existir? La gente del pueblo comenzó a comentar sobre lo ocurrido en esa casa. Algunos decían que fue un accidente, otros que era cosa de jóvenes metiéndose donde no debían. Pero nadie sabía la verdad. Nadie vio lo que yo vi. Después del funeral de mis amigos, algo extraño comenzó a suceder. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuchaba pasos en el patio, pasos pesados arrastrados. Una vez reuní valor y miré por la ventana. Allí estaba ella, la mujer del vestido negro, parada en medio del patio mirándome fijamente. Cerré la cortina, apagué la luz y me acurruqué en la esquina del cuarto rezando para que se fuera. Pero en el fondo sabía que no lo haría. Comencé a tener pesadillas todas las noches. Soñaba con el ático de la casa, con el olor a polvo y óxido, con esa sensación de estar siendo observado. En el sueño siempre bajaba las escaleras y veía a mis amigos llamándome, pero sus ojos estaban completamente negros y sus voces salían distorsionadas como si vinieran desde bajo el agua. Un día decidí volver a esa casa. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Tomé mi bicicleta y fui solo, al atardecer. Cuando llegué, la puerta estaba abierta como si alguien me esperara. El aire adentro estaba frío, mucho más frío de lo que debería para esa época del año. Subí las escaleras despacio, cada peldaño crujía de una forma que parecía resonar por toda la casa. Cuando llegué al ático vi algo que me heló la sangre. En el suelo había un círculo hecho de cera que no estaba antes. Al lado, una caja de madera, cubierta de símbolos extraños. Debí haberme ido, debí haber huido, pero no pude. Abrí la caja. Dentro había fotos antiguas, fotos de niños,
Niños que parecían ser del pueblo, pero de décadas atrás. Todos tenían algo en común: un pequeño amuleto colgado al cuello, con el mismo símbolo del círculo en el suelo. Cuando toqué el amuleto, escuché un susurro en mi oído: no debiste haber vuelto. La puerta del ático se cerró con fuerza y todo se volvió oscuro. Me congelé en la oscuridad, sintiendo mi corazón martillar en el pecho. La única luz venía de una rendija diminuta en la pared, iluminando parcialmente el círculo en el suelo. Y fue entonces que me di cuenta. El círculo brillaba levemente, como si estuviera vivo. El aire se volvió pesado. Sentí que el ático se hacía más pequeño, como si las paredes se cerraran. De repente una risa baja infantil resonó en la habitación. ¿Ustedes? ¿Ustedes están ahí? Mi voz salió temblorosa. Los susurros aumentaron. No era solo una voz, eran varias. Niños riendo, llorando, llamando a alguien. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y vi algo moverse en la esquina. Pequeñas siluetas como sombras de niños me observaban. «Necesitan irse», grité. No sé qué les pasó, pero no puedo ayudar. Las sombras se acercaron lentamente hasta detenerse justo al borde del círculo. Entonces la mujer del vestido negro apareció detrás de ellas. Sus ojos eran dos órbitas vacías y su boca se abrió más de lo que un ser humano sería capaz, como si quisiera devorar todo a su alrededor. «El ciclo nunca termina», dijo. No sé cómo logré moverme, pero corrí. Bajé las escaleras tropezando. Sentí algo agarrarme del tobillo, pero pateé en el vacío y seguí. Salí de la casa sin mirar atrás. Pedaleé hasta que mis piernas ardieron, hasta llegar a casa y cerrar todas las puertas. Desde aquella noche las cosas empeoraron. Veía a los niños en las ventanas, incluso durante el día. Escuchaba mi nombre susurrado cuando estaba solo en el cuarto. A veces mi madre entraba y decía que me había oído llamarla, pero yo no había dicho nada. Decidí investigar sobre la casa. Fui a la biblioteca del pueblo. Busqué periódicos antiguos. Descubrí que en los años 50 esa casa era un orfanato. Pero algo horrible ocurrió allí. Los niños comenzaron a desaparecer, uno por uno, y nunca fueron encontrados. La directora del orfanato fue acusada de involucramiento con sectas ocultistas y desapareció antes de ser arrestada. La mujer del vestido negro. Junté todo y entendí que lo que vi no fue solo un fantasma. Era un ritual incompleto, y yo, al abrir esa caja, de alguna manera, continué lo que ella había empezado. Ahora, vivo con miedo de dormir, porque cada vez que cierro los ojos regreso a esa casa. El círculo en el suelo es más grande, los niños están más cerca, y la mujer me mira con una horrible sonrisa, como si esperara el momento justo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Siento que una de estas noches, cuando despierte, no estaré en mi cuarto. Estaré allí, en el ático, de rodillas, dentro del círculo. Y cuando eso ocurra, creo que nunca más volveré a contar lo que vi.